Hay distintos tipos de bombas respecto de cómo producen el flujo. Hay una de paleta, otra de tornillo y una serie de otras bombas, ¿no? De otra forma. Pero lo principal es que el motor esté en buenas condiciones. Por ejemplo, este motor está bastante manchado, por lo tanto, lo más probable es que, digamos, hay que hacerle limpieza y hacerle prueba, ¿no? Entonces, ¿cuál es la primera cosa? Hay todo un procedimiento antes de meterle mano. No es cosa de llegar a desarmar, sino que tiene que ser el prueba derecha de cada motor. Esas pruebas son tres. Esta es la prueba de aislamiento, la prueba de continuidad, la prueba de medida de la resistencia de los bobinados, ¿no? Y conocer el funcionamiento del motor. ¿Usted sabe cómo funciona el motor este, no? El motor monofásico. ¿Cómo funciona? ¿Cómo entiendes? Esa es la conexión, pero el funcionamiento. Por el campo electromagnético que genera los bobinados del excitador con respecto al rotor. Que se le libera corriente a las escobillas y las escobillas hacen que la corriente llegue a los ¿Pero qué escobilla? Esto no tiene escobilla. No. ¿Se fija? Entonces... El campo magnético se concentra en el eje y ahí es... No. Los campos magnéticos no se concentran en el eje, se concentran en el núcleo, ¿verdad? Y bueno, por aquí yo le voy a... De partida voy a tomar uno de estos motores para que... Después hacemos una extrapolación pero es la misma. Entonces, usted tiene este motor y estos son iguales, el mismo tipo, lo único que están montados de forma distinta. Entonces usted tiene aquí los motores tienen dos grupos de partes, la que rota y la estática. ¿Ya? Entonces pues, para hacerlo más legal, mantención de motor monofásico. ¿Ven? Ahora, este motor monofásico tiene algunas características. Por ejemplo, es motor asincrónico. Y hay inducción. Esas son algunas de las características que tiene. ¿Qué significa asincrónico? Que la velocidad que va a tener el rotor es menor que la velocidad del campo magnético que se desplaza aquí en el estator. ¿Ya? Si fuera igual sería sincrónico. Ahora, inducción. ¿Por qué de inducción? Porque en el rotor no tiene fuente de alimentación. ¿Y cómo circulan corrientes? Por el principio de inducción electromagnética. ¿Sí? Yo le voy a presentar los motores de forma separada la parte. Rotores de motores. Jaula de ardilla. Jaula de ardilla. ¿Sí? De motores distintos. Este, por ejemplo, este rotor es de un ventilador de un container reefer. ¿Sí? Y este motor es de una de las maquetas que tenemos acá. ¿Han pesado? No tanto. No es pesado. No lo recuerdo de ese. ¿Sabes? ¿Estás revisando la
el laboratorio que están todas las piezas para mostrarlas. ¿No? Entonces te tienen la parte del estator, rotor. ¿No? Y lo que faltaría, partes adicionales que son las tapas, ¿no es cierto? Cuyo objetivo solo, el principal, es mantener el rotor centrado en el interior. Ahora, como ya tenemos gran parte, ¿qué es lo que hace el fabricante? Completa la tapa, ¿no es cierto?, para que proteja al motor del polvo ambiental, de la humedad y le da el distinto IP. ¿Ya? Ese IP corresponde al índice de protección que tienen las máquinas eléctricas respecto del polvo ambiental y la humedad. ¿Sí? Son dos dígitos que a medida que va aumentando el dígito, aumenta la protección del bobinado respecto del tema, ya sea polvo ambiental o humedad. Entonces, en el motor monofásico también, ¿no? Tenemos un estator que tiene bobinado, tiene placa de Borne, tiene una base y distintas partes. Entonces, comenzamos con el símbolo representado en los planos. Motor, una fase, dos conductores, 220 volt, 0,75 kilowatts. ¿Ya? O puede venir la potencia del motor, puede venir en kilowatt, HP o caballos de vapor, ¿no? Que son 3 unidades de potencia mecánica. ¿Por qué? Porque el motor tiene la alimentación de 220 volts y 0,75 kilowatts es la potencia mecánica en el eje, la potencia útil. ¿Verdad? Son las características principales. Y bueno, tiene otras magnitudes que vienen en la placa de características. Sí. La potencia útil es la que entrega el rotor, ¿cierto? Y esa es la que se convierte en otras, o sea, para otros funcionamientos. Bueno, movimiento. Eso, movimiento. La fuerza mecánica, que el motor, digamos, la potencia que entrega en el eje, que es la que le entrega al sistema que estaba manejando, ya sea la bomba, el carro del ascensor, ¿ya? Ahora, ¿por qué digo la diferencia? Porque la potencia eléctrica va a ser mayor, ¿sí? Ya que hay pérdida de la máquina, ¿sí? Hay pérdida de tipo mecánica y hay pérdida de tipo eléctrica también. Entonces, resulta que el rendimiento, que se representa por la letra sigma, ¿no es cierto?, siempre es menor del 100%. Menor del 100%. Los motores tradicionales, ¿no es cierto?, o estándar eran el 80-85%. Hoy día, ¿no es cierto?, por razones de contaminación ambiental y toda esa onda del calentamiento global, se está pidiendo que los motores tengan un rendimiento del 94-96%. Y se ha logrado. Pero eso tiene un costo mucho más elevado, son, digamos, diseñados de otra manera para poder disminuir las pérdidas, ¿no? Así que lo más común es encontrar rendimientos del 80-85%. Siempre y cuando el motor esté en buenas condiciones. Y las buenas condiciones se van a tener respecto del trabajo que hacen y también del mantenimiento y del montaje. ¿Y el ambiente que estaba? Por eso el mantenimiento va de forma directa con el ambiente. Por ejemplo, esto no tiene mantención, cero, porque fue abandonado. En cambio, estos están súper mantenidos, se cuidan, ¿no es cierto? Esa es la... Bien, ahora, ¿qué significa el símbolo? Que es un motor monofásico y que la línea tiene dos conductores que lo alimentan. El símbolo es un símbolo que representa las máquinas, los motores. También me sirve para representar los instrumentos, Borne, transferencia, urbano, eso. Ahora, las partes componentes. Partes componentes. Tenemos partes fijas. Donde la principal es el núcleo. Y usted lo puede ver aquí en este motor. Aquí. Donde están montadas las bobinas, ¿se ven? Es el núcleo. Y es un acero especial.
es un acero electrotécnico, acero especial, ya que dentro de uno de los componentes que le agregan es el silicio para que las pérdidas por ciclo de histéresis sean lo menor posible. Además son laminados para la corriente alterna, ¿ya? Y esa laminación tiene como objetivo disminuir las corrientes parásitas. Las corrientes parásitas también llamadas de Foucault. Ahora, esas corrientes se inducen en el núcleo, ya que está sometido al campo magnético variable que crean las bobinas. Todo conductor del tipo que sea, cuando está sometido a un campo variable, es fuente de corriente. ¿Sí? Por lo tanto, esa corriente depende de la resistencia del imán. Si es macizo, la resistencia es bajita. Por lo tanto, la corriente va a ser muy alta, las pérdidas van a ser gigantes. Una manera de disminuirla, porque no se pueden eliminar, es laminar el núcleo. ¿Ya? Esas láminas delgadas tienen una resistencia alta, por lo tanto la corriente que se induce en ella es pequeña. Igual que las transformadoras, ¿no? Que se lamina Exactamente, para... por la misma razón. Corriente parásita. Ahora, las láminas hay que aislarlas, que puede ser papel, barniz u óxido, de manera que no se comporte como el núcleo macizo. Si no tiene aislación, no saca nada con laminar. Bien, además la función que cumple el núcleo, concentrar el campo magnético que crean las bobinas. ¿Sí? Porque las bobinas crean campo magnético cuando circula corriente por ellas. ¿Ya? Ya que el electrón es el que crea campo a su alrededor cuando se desplaza. ¿Ya? Y eso se conoce como el spin del electrón. Entonces, después tenemos bobinados. Tiene dos. Bobinado de trabajo, principal, también le ponen y tiene otro nombre. Y tiene un segundo bobinado que se llama bobinado auxiliar o de arranque. ¿Ya? Un segundo bobinado. Y aquí ustedes lo pueden ver. Aquí se nota. Por este lado se puede notar. Bien. Usted en el bobinado tiene un grupo de bobinas de gran número de espiras ahí y uno más pequeño. Sobre el bobinado de trabajo está el bobinado auxiliar. ¿Ve? Ahí. Ahí lo voy a apuntar solo. Ahí está. Ahí. Ese que está ahí. ¿Ya? Ahora, ¿por qué necesitamos? Porque necesitamos que el campo magnético se desplace o se mueva. Y resulta que con una solo bobinado no lo hace. ¿El bobinado eso de color anaranjado o el...? El barniz cambia de color, ¿no? ¿Qué pasa? Con una sola bobina, el campo magnético es variable. Porque con más corriente alterna, nosotros vamos a un valor máximo positivo, después cero valor máximo negativo, y lo que cambia es la polaridad. Pero no se desplaza. Si yo tuviese ese bobinado malo y necesito que el motor arranque, le pego un tirón. Y al pegar un tirón, nosotros se desequilibran los pares magnéticos, los pares de fuerza que se crean. Si el campo magnético, ¿no? Sube al polo norte, el motor va a tender a girar en un sentido. Pero inmediatamente viene el negativo, por lo tanto pasó hacia el sur y el motor solamente vibra. Y cuando tenemos esa situación en un motor monofásico, inmediatamente tenemos que ir al bobinado auxiliar, que puede fallar por varias razones. Primero el bobinado, o si no el dispositivo que lo desconecta, este que está aquí, que es un interruptor centrífugo. ¿Ya? Y es uno de los tipos más comunes de motores monofásicos. ¿Por qué? Porque ese bobinado no está hecho para trabajar de forma permanente conectado a los 220 volts. De manera que cuando arrancó, cuando lleva las 3/4 partes de la velocidad, este interruptor, por la fuerza centrífuga que se crea, se abre y desconecta el bobinado. Y hay que tenerlo presente porque puede ser una de las posibles fallas que pueda tener el motor en su trayectoria. ¿Ya? Usted lo tiene, pues mire. Esto inmediatamente cuando empieza la fuerza,
Para desplazar estas piezas va a vencer la presión del resorte y se va a abrir. Se ve que se desplazó esta línea aquí. ¿Sí? Miren. Y el interruptor se abrió. ¿A dónde está? Acá está el interruptor. En esta parte. Ahí. Ahí está el interruptor. ¿Ves? Es como un switch. Es switch. Lo único que el accionamiento es por fuerza centrífuga. Por eso es que le llama interruptor centrífugo. Ahora, ¿qué es lo que hace? Desconecta el bobinado auxiliar que tiene este condensador conectado en serie. Ah, para que tenga el toque, para que te arranque. La Bueno, fuerza. es como subproducto. En realidad, ¿qué es lo que hace un condensador en un circuito? Acumula energía, de acuerdo, pero ¿qué es lo que hace? ¿Cómo funciona? ¿Le da el golpe de arranque? No, pues, y si yo lo tengo fuera no arranca nada. Pues. El condensador como elemento, yo lo conecto con una bobina o con una... Le hago circular corriente. ¿Qué pasa con la corriente en el condensador? ¿Qué atrás? Se adelanta. O sea, se adelanta. Se adelanta. Adelante. ¿Ya? ¿Y qué pasa en la bobina? Se atrasa. Entonces, ¿qué sucede y por qué se conecta aquí? Porque tengo que hacer una diferencia entre los dos bobinados. No podrían los dos variar al mismo instante en el mismo sentido, porque si no, no habría desplazamiento. Entonces, la corriente va a llegar al valor máximo primero en el condensador, en el bobinado auxiliar, y a un tiempo después en el bobinado de trabajo. Entonces, el campo magnético se desplazó. ¿Por qué? Fíjate, la posición del bobinado auxiliar está desplazado respecto del bobinado de trabajo, y usted lo puede comprobar. ¿Sí? Entonces, primero llega en un bobinado el campo magnético y luego en el otro, entonces el campo magnético Lo va empieza empujando. a desplazarse. Y en ese desplazamiento se inducen corrientes aquí en el bobinado de la jaula de ardilla. ¿Ya? Yo tengo como demostración. La posibilidad de demostrar todos los principios de la electricidad. Yo tengo una bobina aquí. Una bobina, ¿no es cierto?, que tiene un montón de espirales. ¿Ya? Y esta bobina la voy a poner en representación de este bobinado jaula de ardilla. Y la jaula de ardilla como maqueta la tengo aquí. ¿Se fijan? Entonces, esta bobina va a representar al bobinado este. Y como está abierto, yo lo puedo colocar acá. ¿Sí? Ahí. Ahí. Apretamos un poquito. Aquí tengo un miliamperímetro polarizado. Depende del sentido que tenga la corriente, el lado que se va a mover. Y el sentido de desplazamiento también depende de la polaridad del campo magnético. Este imán va a representar al campo que crean estas bobinas. Y fíjense lo que pasa. ¿Sí? Entonces cuando el campo del bobinado pasa por aquí, induce corriente ahí. Y hay una acción del campo sobre ese conductor con corriente. Y es el desplazamiento, ley de Laplace. Todo conductor recorrido por una corriente, como este, dentro de un campo magnético se va a desplazar. ¿Ya? Y después viene el señor Vigo Zapata y dice, ese desplazamiento depende del sentido de la corriente y del sentido del campo magnético. Y se puede demostrar. Mira, yo muestro todo lo que digo. ¿Ya? Ahí está. Campo magnético, conductor con corriente, aquí la intensidad va a ir ahí. Y de norte a sur tengo un flujo magnético, ¿cierto? Sí. ¿Ya? Tengo una corriente dentro de un flujo magnético. Este conductor se va a desplazar y el desplazamiento depende de la mano izquierda. Con esto lo puedo terminar. El dedo pulgar va a indicar el sentido del movimiento, cuando el dedo índice indica el sentido del flujo y el dedo medio la corriente. Fíjate. Flujo hacia abajo, corriente hacia acá, este conductor inmediatamente partimos acá. Y se genera una fuerza. Aquí. Flujo
para abajo, corriente hacia acá, movimiento para allá. ¿Sí? ¿Sí? Y esa fuerza, dijo, la descubrió el señor Lorentz, que se llama la fuerza de Lorentz. Principio motor. Principio motor. Ahora, decía que ese movimiento depende del sentido del flujo magnético. La fuerza depende de I del flujo. Sentido lo voy a poner bien, ¿no? Del sentido de la intensidad y del sentido del flujo. Demostremos. Otro dibujo igual. El flujo está en el mismo sentido, pero le voy a cambiar el sentido a la corriente. Por otro lado. ¿Hacia dónde se mueve? Aplique la regla de la corriente. Flujo dedito para abajo. La corriente para allá. ¿A dónde apunta ahora? Para allá, para allá. Eso, Ah, allá. Para allá, ¿ves? Sí. ¿Se da cuenta, no? Al contrario de la primera que Exacto. hizo, porque Sí. la otra viene para acá. Porque va para cambió la allá. corriente, cambió el sentido. Gracias. Quedaría. Sí. Pero la corriente va para allá. Estoy todo- No me confundí Da la un vuelta. poco, no Yo la me entendí bien. confundí. Flujo, Flujo. para abajo. Eso, Ah, ya. sí, Ah, ya, ya. ya. Flujo hacia abajo. Corriente para allá. Movimiento. Este es el flujo y esta es la corriente. Ah, ya. Y la corriente va para allá. Flujo, corriente. Flujo, corriente. Ya. La corriente va por ahí. Ya. ¿Querés? O sea, ¿ves? ¿Ya? Todavía estoy. Ahí está. Ay, pero es. No, la izquierda. Eso, la izquierda. Izquierda. Porque la derecha se usa para los generadores. Bueno, ¿Sí? Entonces, dice que depende del flujo. Vamos a ver la Este es corriente, flujo y el otro. Fuerza. Fuerza. ¿Así que? ¿Cómo es? Corriente, flujo y fuerza. Corriente el guatón, flujo el índice. No, el No. guatón es fuerza. Eso. Fuerza el botón. Fuerza. El guatón. flujo y El corriente. pulgar es. Este es flujo. Sí, Fuerza siempre, corriente. siempre flujo, sí. El índice el flujo. Sí. Este es fuerza. Y la corriente el índice. O sea, Ah. el medio. El medio. Ya. Me dejé como loco. ¿Está? Mire, vamos a cambiar ahora. La corriente tiene el mismo sentido, pero vamos a cambiar el flujo. ¿Hacia dónde se mueve? O sea, Se lo complicó, el dedo ir Sí, para arriba, para arriba. acá ya ido, ¿no? Sí. La corriente para acá, el flujo para arriba, se Sí, como para allá. Tupac. A ver, la corriente. Sí, Es así. Wander. ¿Ah? ¿Así? Este flujo, Ya, pues flujo. para arriba. Para arriba. Arriba. La corriente para acá. Para acá. Ya, es que mis dedos son más duros. Para acá. ¿Y la fuerza para allá? Para allá, para allá, ¿La fuerza? para allá. Allá. Entonces- Sí, pues. No, no cambie la posición de los dedos. 90 grados uno respecto al otro. O sea, Ahí no va. Flujo, corriente, movimiento para dentro de la pizarra. Ya. No cambiar la posición. Siempre así no. Solamente dirigirse Exacto, con lo solo que. modo. Exacto. Ahora, ¿qué pasaría si yo cambio los dos? El sentido de la corriente y el sentido del flujo. Se da vuelta los dos. ¿No? Bien, hagámoslo. sí. Corriente. Si cambia el sentido de la Estos dos. corriente, Y el sentido del flujo. el sentido del flujo. ¿Hacia dónde? Eso es más asesino. Cuando usted enchufa su máquina a la hora, ¿le busca alguna posición al enchufe o no? No. 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 Como la tiene, Exacto. Sí. y gira siempre por el mismo lado. ¿Por qué? Porque cambió, ¿no es cierto?, el sentido de la corriente y el sentido del flujo. Ah, si cambian ambas, se mantiene con. Exactamente, la felicito. Piensa, po. Y eso es lo que uno trata de, con sus alumnos, que piensen, porque ahí está la solución. ¿Cómo? Se te abre la mente y todo el conocimiento entra fácil. ¿Sí? Esa es la idea. Entonces, si yo cambio
en los dos, el sentido de la corriente y el sentido del flujo. Entonces puedo sacar por conclusión que para cambiar el sentido del giro, cambio sentido giro. Tengo que cambiar uno solo. Uno solo, exactamente. Cambio sentido de giro. Sí, monofásico, monofásico. ¿Y cómo? Se debe invertir la corriente en uno de los bobinados, ya sea en el de trabajo o en el auxiliar. Porque si cambia ambos, giran en el mismo sentido. Claro. La fuerza de Bien, seguimos entonces. ahí entendí. Lo comprendí. Sí, que al final, digamos que en Chile no hay personas que no se puedan aprender. El problema es cómo intentan aprender. Claro. ¿Ya? ¿Y en qué condiciones? Ayer los chiquillos se quedan dormidos solos en clase. Yo se les digo, estamos mal. Tienes que ver, cuidar tu salud. No vas a aprender nada, porque el cerebro está bloqueado, que lo único que quiere es dormir. Claro. ¿Sí? Así, y me dice, anoche me amanecí y hoy día